Ok, Dari. Buenas noches a todos. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a Darío Arteta, doctor cum laude de la Universidad del País Vasco, psicólogo de la Universidad Metropolitana, abogado de la Universidad del Atlántico. ¿Cuántos años, Dari, da siendo nosotros amigos? Muchísimos. Desde que salimos de la universidad y desde mucho antes, cuando estudiábamos, ya estudiábamos juntos y solíamos también ser amigos, compartir conocimientos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ha sido para mí un placer tenerte conmigo aquí hoy. Y bueno, de paso para todas aquellas personas que estuvieron anteriormente con nosotros en los otros intentos de live, pero tuvimos dificultades porque la temperatura y el clima a veces no nos ayuda y nos tumba la señal, pero estamos aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hablar sobre duelo. ¿Por qué vamos a hablar sobre duelo? Porque es un tema de moda, porque digamos que es lo que más nos ha unido a todas las personas a través de este 2020 y 2021. El duelo de haber perdido no solamente a seres queridos, sino también muchas otras cosas como trabajo, dinero, estabilidad, escuelas, la vida que teníamos. Y un duelo implica un dolor, una pérdida implica un dolor. Por esa razón hemos decidido tocar el tema del duelo. Dari, ¿nos compartes por favor la definición de duelo? Gracias por la invitación. El tema del duelo es un tema pertinente teniendo en cuenta el contexto en el que estamos atravesando, el contexto de pandemia, la cantidad de muertes que ha tenido lugar durante la pandemia y de la misma manera como las personas no han tenido oportunidad de realizar esos duelos que en contextos normales hubiesen podido hacer con todos los ritos que requieren tal acontecimiento. Los duelos son universales. Los duelos son universales y son en todas las culturas, porque todas las culturas tenemos que atravesar la muerte. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que pasar por experiencias de duelo. Estar en duelo no es estar enfermo, aunque algunos síntomas algunos síntomas no, diríamos que algunas consecuencias del duelo se podrían asimilar al estar enfermo, pero no es ningún tipo de enfermedad, no se está enfermo, se está en duelo. Y aquí decía yo que me voy a basar en un texto de Freud que tituló Duelo y Melancolía, escrito en 1917. Se da una situación de duelo ante una pérdida que puede ser una pérdida de un ser amado, una pérdida tangible, pero también se dan situaciones de duelos ante elementos abstractos, como por ejemplo perder la patria, como por ejemplo perder un estatus, perder una posición social. En el caso de la pandemia hemos perdido nosotros la normalidad que disfrutábamos. De alguna manera se han visto restringidos derechos de que disfrutábamos y sobre todo el derecho de circulación y el derecho de movilidad. En ese sentido también hemos tenido una pérdida. Pero volviendo a Freud, Freud dice que también no necesariamente tiene que darse una pérdida tangible como tal, porque también se puede perder el objeto como un objeto erógeno en el caso de aquellas novias que ya están dispuestas a casarse y minutos antes del matrimonio se arrepienten de ese hecho. Entonces allí hay una pérdida de un objeto como un objeto erótico. Freud llega a plantear que el duelo no ha de medicalizarse, porque todo lo que en ese momento se está sintiendo ha de sentirse. O sea, es duelo, es dolor y hay que llorar y hay que sentir ese dolor y hay que sentirlo intensamente. Si se han catetizados los objetos referentes a la pérdida,
Entonces, otra cosa es cuando no hay un vínculo afectivo con el objeto perdido y no se llega a sentir nada. Ahora, también hablábamos que los duelos son muy particulares, que cada quien lleva los duelos como puede, o cada quien enfrenta los duelos con los mecanismos que tiene a la mano. Los duelos son muy particulares, los duelos son muy independientes de un sujeto a otro sujeto y dependen de la personalidad de cada uno, dependen de la cultura, dependen de las experiencias subjetivas y dependen de las experiencias de duelo previa. Y si esas experiencias de duelo que se han tenido previamente han sido traumáticas o no. Un duelo, si no se vive como tal, teniéndose vínculos afectivos con aquello que se perdió, entonces allí deberíamos preocuparnos porque algo allí del orden de lo que no debe estar pasando, algo allí está pasando. Ahora, hay algo muy importante y es que Darío decía, el duelo es algo que nos toca a todos, nos corresponde a todos, es algo que realmente nos une a todos. Ahora, los pensamientos con respecto a la muerte, con respecto al duelo, con respecto al abandono, con respecto a esa pérdida, se registran mentalmente dependiendo de la persona, dependiendo de la cultura, dependiendo incluso de los valores que son propios de mí, de mi familia y de donde yo vengo, de mi background, ¿cierto? El duelo es una realidad, a todos nos va a tocar, pero no existen absolutos, no existen verdades universales con respecto al duelo, porque esto cambia de persona a persona, obviamente dependiendo de la conexión emocional, como decía Darío, con el objeto perdido. Ahora, hay una realidad que es inalterable pegada al duelo, y es que la relación con esa situación o persona que se pierde es única, y eso era como propiedad de esos dos seres o de ese vínculo que había entre esos dos, y nadie más lo conoce. ¿Por qué lo digo? Y voy directamente al punto principal. Muchas personas me han preguntado y me han dicho, me critican porque hace 3 años murió mi esposo, murió mi mamá, 5 años, y yo me siento como si hubiera sido ayer. Y la persona empieza a generar una culpa y una carga emocional por esto. No existen verdades absolutas con respecto a cuándo, dónde, en qué momento el duelo se supera. Esto es algo muy particular, entonces es absolutamente importante que las personas cuiden mucho de los comentarios que hacen cuando existe una persona que está atravesando por un duelo. Aunque existen un proceso de duelo, existen 5 etapas. Dari, tú nos podrías ayudar con las etapas de duelo para que las personas más o menos se ubiquen. Sí, tú hablabas de los procesos cerebrales relacionados con esas etapas donde había una desligazón, por decirlo de alguna manera, entre los procesos cerebrales y el corazón. Yo te decía que es la etapa de evitación, donde algunas personas refieren ante situaciones de duelos traumáticas, por ejemplo, que se hacen cargo de todo lo concerniente al funeral, que se hacen cargo de todo lo concerniente a lo que se genera después del funeral, y que pasado cierto tiempo, cuando llegan a sus casas, entonces es como cuando tienen un golpe de realidad, cuando efectivamente se dan cuenta de la pérdida y efectivamente se dan cuenta de que algo allí ha pasado. Luego esas personas pasan por una fase de confrontación, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se fue? Si la persona tuvo un accidente, ¿por qué no fue cuidadoso? Entonces de alguna manera se culpabiliza al objeto amado, pero también el doliente se culpabiliza con respecto a pude haber hecho algo para que no se hubiese ido de esa manera y sin embargo no lo hice. Hasta llegar, se pasa por diferentes fases hasta llegar a la fase de aceptación,
donde planteábamos que Freud decía que para llegar a esa fase de aceptación se debe dar un trabajo de duelo, y en ese trabajo de duelo se catetizan nuevos objetos, es decir, la libido que estaba depositada en el objeto que desapareció, ya esa libido no se pone allí y se buscan nuevos objetos donde poner la libido. Este texto lo escribió Freud en 1917, pero planteaba que en 1920 muere la hija de Freud, muere Sophie, una hija a la cual él quería mucho, y entonces él escribe una carta a un amigo, y en esa carta Freud entonces plantea que hay duelos donde es difícil catetizar nuevos objetos, y pone como ejemplo la vivencia que en este momento él está teniendo con respecto al duelo por su hija Sophie. Pero encontrábamos allí algo muy paradójico y muy relacionado con esta época de pandemia, y es que en 1920 fue la pandemia de lo que se dio en llamar la gripe española, y es el año donde Freud escribe esto y donde muere Sophie. Exactamente. Entonces, en conclusión, él, con respecto a su vivencia particular de lo que es un duelo y con referencia a su hija Sophie, plantea que hay duelos, entre comillas, difíciles de superar, sobre todo cuando son duelos referentes a hijos. Entonces, cuando la conexión se nos cayó, hablábamos de que los duelos de los hijos cuando pierden a sus padres tienen un nombre, y se habla entonces de orfandad, pero cuando son los padres los que pierden a sus hijos, no hay una palabra que denote tal dolor. Es como si quedásemos sin palabras ante esa pérdida. Sí, hay algo supremamente importante con respecto a Freud, que si bien es uno de los psicólogos, por supuesto, que sentó muchos precedentes para hablar sobre el duelo, sobre la muerte y el proceso de duelo, porque si bien es cierto que a través de la vida nosotros pasamos por muchas pérdidas y por muchas situaciones, la realidad es que nosotros nunca hemos sido preparados, nadie ha sido preparado, educado, formado sobre cómo enfrentar un momento de duelo o de pérdida. Freud es uno de esos autores que empieza hablando que el duelo se empieza a elaborar casi que en el mismo momento en que uno nace. Erik Erikson, que fue un autor que había estado hablando yo anteriormente, que habla sobre el desarrollo psicosocial, al igual que Freud. Él comparte mucha de la filosofía de Freud, pero la amplía, digámoslo así, en el campo de las relaciones interpersonales y de la influencia que el medio, el contexto, tiene en el individuo que está teniendo una pérdida. Él también, al igual que Freud, dice, para poder haber un proceso de desarrollo y un proceso de crecimiento, o sea, para poder haber una evolución y poder progresar, tiene que haber una pérdida. O sea, la pérdida es necesaria, no es mala, al contrario, es positiva, porque si no existe una pérdida, no existe la evolución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en nuestra cultura, los hispanos occidentales y muchas otras culturas, no estamos preparados, no estamos enseñados para ver la muerte de esta manera. Y cuando nos enfrentamos a una situación de pérdida, es como que hubiera una fragmentación entre lo que sentimos y pensamos, nos quedamos en el aire, y viene entonces la pregunta siguiente, Dari, que es, ¿por qué nos sentimos enfermos? ¿Por qué duele cuando tenemos una pérdida? ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, es como si hubiese un alejamiento del contacto con el mundo externo, y es como si nada del mundo externo nos interesara, porque nos concentramos en el dolor, y es el dolor lo que ocupa al yo. Entonces se da falta de apetito, se da falta de motivación,
los contactos con las relaciones sociales desaparecen, más aún en épocas de pandemia, cuando estamos hablando de distancia social. Sin embargo, plantea Freud, en ningún momento el duelo es una enfermedad, ni cuando se habla de duelo tenemos que hablar de depresión, porque luego se corre el peligro de medicalizar lo que no es medicable. Es una experiencia de vida en el sentido en que por ahí tenemos que pasar todos. Y tú lo has generalizado cuando tú has hablado que es connatural al ser humano tener duelos en la medida en que el ser humano pasa por fases evolutivas. Y en esas fases evolutivas el ser humano va teniendo pérdidas, pero va teniendo ganancias. Hubo un momento donde yo les mostré el libro de Byung-Chul Han. Es un libro que se llama La desaparición de los rituales. Byung-Chul Han es un filósofo coreano, pero que vive en Alemania y que escribe y es docente en una universidad alemana. Entonces, él plantea que en cada fase evolutiva, cuando se tienen esos duelos, hay ritos. Yo colocaba como ejemplo los ritos de paso en la cultura latinoamericana que hacen referencia del paso de la niñez a la adolescencia. Entonces se celebran los quinceañeros, y para celebrar el quinceañero hay una serie de simbolismos en torno a eso: el vestido de la chica, los pajes que acompañan a la chica, el anillo que se le regala a la chica y la fiesta que se le hace a la chica y que de alguna forma simboliza la entrada al mundo adulto. Y cada cultura tiene sus ritos referentes a esas pérdidas. Entonces, en la medida en que los seres humanos vamos evolucionando, en esa medida vamos teniendo pérdidas, y son pérdidas que tenemos que transitar por ellas, y son pérdidas que hemos de subjetivar de alguna manera para poder seguir adelante en la vida. Si no lo hacemos así, los duelos se tornan en duelos patológicos, y sobre todo cuando en esos duelos hay carencia de los rituales necesarios, como por ejemplo los rituales fúnebres en tiempos de pandemia. En estos tiempos hemos carecido de los rituales fúnebres. En estos tiempos no hemos podido enterrar a nuestros muertos como hubiésemos podido enterrarlos en tiempos de normalidad. Exacto. Hay algo importante que tú mencionaste y quiero hacer énfasis para las personas que nos están escuchando, y muchas preguntas que me están llegando aquí también por celular, y es lo siguiente. Las pérdidas son inevitables, hacen parte de la vida. Comienzan desde el momento en que uno nace, porque cuando el bebé nace tiene que dejar, pues, como dice la teoría psicoanalítica, su zona de confort en el estómago tranquilo de la madre, donde recibe el útero. Pierde el útero, y ese desprendimiento, o sea, con la vida hay una pérdida. O sea, son dos cosas que no se pueden separar. Ahora, hay una cuestión que es importante que las personas sepan, porque me están preguntando aquí cómo hacer con los niños cuando los niños pasan por pérdidas. Voy a explicarlo concatenando con lo que Darío estaba hablando en este momento. Las pérdidas son inevitables, eso es cierto. Entonces, es cierto también que nosotros no sabemos, no estamos enseñados a cómo manejar las pérdidas. Las pérdidas, de hecho, las tomamos, aunque sean positivas, igual son pérdidas. De hecho, por ahí hay muchos memes que dicen no quiero perder ni siquiera kilos. O sea, realmente tenemos una connotación en nuestra mente como personas de que perder es algo negativo, y se nos ha olvidado que a veces hay ciertas pérdidas que son positivas. Entonces, cuando esa connotación de negatividad frente a la pérdida va ocurriendo una más otra y se va sumando y se van volviendo acumulativas a lo largo de la vida, es lo que trae que cuando las personas pasan cierta edad,
porque desde niño no hubo forma de aprender que la pérdida hace parte de la vida, no lo vieron de esa manera, sino que lo ven como algo catastrófico. Cuando llega a cierta edad, una pérdida los puede desmoronar por completo. Y quiero hacer énfasis de eso por algunos comentarios que me están haciendo en este momento por las redes, y es una de las razones por las cuales las personas en la tercera edad que no han sabido elaborar pérdidas a lo largo de su vida se les ha acumulado, y a la tercera edad, por supuesto, hay tantas pérdidas ya acumuladas en su psiquismo que una pérdida, por pequeña que sea, como por ejemplo el empleo, por decir algo, porque ya se jubiló, porque ya se pensionó, les puede generar pues una situación muy difícil en su vida. Entonces es importante que para aquellas personas que me están preguntando, ya sea para los niños o para los adultos, sepamos que desde siempre tenemos nosotros que empezar a entender que la pérdida hace parte de la vida. Nacemos, inmediatamente hay una pérdida. ¿Quieres agregar algo, Dari? Sí, hablarle al niño sin tapujos, hablarle al niño sin esconderle la realidad y hablarle al niño sin engañarlo. Es decir, el abuelito se murió, el padre o la madre se ha muerto. Si el niño tiene oportunidad de verles morir, y sobre todo si el niño lo pide, ¿por qué no dejarle? Es un proceso natural. Es un proceso que el niño debe vivirle así, y mostrarle al niño que el abuelito o el ser querido pues ha muerto y no va a volver más y no va a estar más. Entonces muchas veces engañamos al niño diciéndole que se ha convertido en un angelito, o diciéndole que se ha ido al cielo, y muchos niños miran al cielo y dicen, pero no lo veo, no lo estoy viendo. Entonces, hablar la realidad, que está muerto, que lo quiso mucho, que se quisieron mucho, pero que no va a volver. Poner en palabras lo que hay que poner en palabras, y no esconderlo ni ponerle un velo. Decirle al niño tal cual lo que está pasando. Es importante, y hacerlo asimilable a la edad con la cual se le está hablando de ese momento a ese niño. ¿Sabes algo, Dari? Han habido casos de niños que se les ha explicado que se ha ido al cielo, y ellos han mencionado su deseo de morir porque también quieren ir al cielo a reencontrarse con esas personas, porque en su imaginario infantil, todavía muy difícil para poder entender estos procesos, quedan con la esperanza de que sí hay posibilidades de ver a la persona fallecida. Y ahora que tú haces ese comentario, se me viene a la mente muchos casos de niños que han deseado y han buscado fallecer porque quieren reencontrarse con esa persona. Entonces, al niño, yo les digo a las personas, incluso aquellas que tienen pues su fe cristiana, que tengan cuidado con este tipo de lenguajes cuando le están hablando a los niños, porque el niño no logra entender realmente qué es el mensaje que está detrás de las palabras textuales que se le dicen. No vaya a ser que alguno de ustedes le dé una explicación a un niño de tal manera que el niño, en búsqueda de eso que está ahí atrás, que fue como lo interpretó él en su imaginario, vaya a cometer pues algún acto. Es importante dejar claro para el niño que la persona se fue y que no la podemos ver, que la podemos vivir de pronto en la memoria, en el recuerdo. Hay muchas cosas que se pueden trabajar, muchísimas cosas que se pueden trabajar, pero es importante dejar claro que la persona ya no hay forma de poder verla físicamente, para no crearle pues ese conflicto al niño allí. Y muchos padres evitan que los niños vayan al entierro, que los niños vayan al funeral, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y las limitaciones que hay con respecto a la asistencia a los funerales. Pues es importante tenerlo en cuenta. No obstante, cuando el niño pide ir al funeral, es porque el niño se siente capaz de estar allí.
Ujú. Entonces es una decisión que ha de tomar el niño, si va o no va, pero es que muchas veces son los padres los que restringen esa visita, esa última visita del niño al lugar donde está su familiar fallecido, cuando el niño ha solicitado ir, se siente capaz de ir y cuando el niño quiere ir. El entierro o los funerales son importantes porque son ritos que oficializan la realidad de la muerte. Ujú. Es un baño de realidad y es un baño de la realidad que es necesario hacerlo para comenzar a elaborar el trabajo de duelo. Hay Es un importante que comentario, sí, perdón que te interrumpa, hay una chica que nos está comentando aquí en el chat público que dice, debemos reaprender que llorar es normal y que estar triste es normal, tan normal como ser feliz o como reír. Y es cierto, es que nosotros nos han mal enseñado que los sentimientos aceptados son los bonitos, como la alegría, la felicidad y la risa, y que esos sentimientos de dolor, tristeza y llanto no son buenos, son inaceptables. Y eso ocurre en muchas culturas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto sucede? Es mentira que el niño o adolescente o adulto que no llora frente a la pérdida de algo o una situación, por el hecho de que no lo haga en público, no significa que no lo haga en privado. Ahora, Dari, ¿por qué una persona se incomoda? Porque este comentario que hace aquí Sandra me trae a la memoria porque a la gente le incomoda ver al otro llorar. ¿Por qué? Si estamos en un sepelio y un cementerio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos incomoda ver a la otra persona llorar? ¿Porque no el aceptamos problema el lo dolor? tendría, el problema lo tendría el que siente esa incomodidad, en todo caso no el que llora, porque el que llora pues es lo que tiene que hacer y es lo que el momento demanda, llorar, no otra cosa. Si estuviese riéndose o si estuviese con un espíritu festivo, pues no es eso lo que se espera de alguien que está en una situación de duelo. De pronto es la angustia que siente el otro cuando se queda sin palabras. Entonces mejor es que si va esté acompañando. No hay que decir nada, no hay que decir palabras. Si no le salen las palabras, no es necesario decirla, pero sí que ante la pérdida de pronto se remueven las propias pérdidas y entonces es el temor y la angustia el que invade al otro y por eso el llanto del otro se le podría volver insoportable. Y podríamos hablar allí también de la insoportabilidad ante la castración, porque es eso la muerte también, es eso el duelo, es un vacío y es una falta que tenemos que subjetivar. Sí, hay algo que habíamos mencionado en el video anterior que estábamos trabajando y es que el duelo, generalmente cuando a mí me dice vamos a trabajar el duelo, significa que vamos a trabajar de que algo se perdió, pero es que también nosotros tenemos que empezar a trabajar algo que es un video próximo que vamos a trabajar, Darío, sobre el duelo anticipatorio, pero tenemos que empezar por trabajar en nosotros mismos, el enfrentarnos a la realidad de que en algún momento no vamos a estar. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles que han existido por siempre son las personas que venden los lotes en los cementerios o estos programas de cementerio, porque cómo abordar este tipo de temas a una población en el mundo donde las personas le tienen pánico al proceso de la muerte, ¿cierto? Entonces, necesitamos empezar por nosotros y eso es una deuda que tenemos, Dari, con la comunidad, de empezar a trabajar de cómo nosotros ver en nosotros mismos y enfrentar en nosotros mismos la posibilidad de que mañana no voy a estar, porque ese es un tema que todo el mundo le huye, como al del llanto. Y la muerte siendo el único amo es a lo cual se le teme y nadie quiere hablar de ella. Y es una realidad, y es la realidad más próxima que tenemos de la vida. Entonces, sí es cierto que no se ve como un proceso natural,
y por el contrario siempre se intenta no hablar de eso. Y pasar por el duelo en las primeras fases implica hacer hablar al doliente de eso y hable todo lo que quiera de eso, porque es necesario para transitar por allí que lo haga palabras, que el dolor se torne palabra. O en comportamiento en el caso de los niños, por ejemplo, o sea, en lenguaje no verbal. Hay una pregunta para ti, Dari. Lucy pregunta, ¿qué es subjetivizar exactamente? Es pasar por la experiencia de duelo, es darle otra connotación distinta a la experiencia de duelo, es poder, eso de cuando las personas dicen, quédate con los buenos recuerdos de él. Es ese momento donde se comienza a poner el duelo en palabras, llegado a tal momento que cuando ese duelo se puede poner en palabras y hablar del muerto, ya no duela. Aquí hay alguien. En el primer momento del duelo, cuando el doliente habla de la persona que ha perdido, habla y necesariamente tiene que llorar. Y cuando transita, y cuando yo digo subjetiviza esa pérdida, es cuando es capaz de poner palabras sin llanto. Es como capaz de aceptar y hablar de la pérdida, pero sin que el dolor intenso, sin que el dolor le invada, sin que el intenso dolor le paralice. Que es lo que suele suceder en las primeras fases del duelo. En las primeras fases del duelo, incluso entregarle al doliente una fotografía en la mano sin previo aviso de la persona fallecida causa un profundo impacto, y es como si en ese momento reviviese todo el dolor que significó la pérdida y la falta del ser querido. Y así que aquí Mariby nos dice, se puede comparar la pérdida con una amputación. Perdemos una parte de nuestra vida y necesitamos aprender nuevamente a vivir sin esa parte. La vida probablemente ya no es la misma. Necesitamos rehabilitarnos. Es un proceso. Y tiene que vivir con la falta de ese órgano. Claro que es una pérdida que ha tenido lugar en el cuerpo y tiene que resignificarse nuevamente como cuerpo. Y tiene que resignificar esa pérdida para poder ir adelante y para poder tener una vida, pues, no como la tenía antes, pero sí parecida como la tenía antes. Exacto, y debe doler. Si alguien quiere pasar un proceso de duelo pensando que no le va a doler, eso es inevitable. Tiene que doler y sobre todo tiene que pasar por la experiencia de la aceptación que ha perdido el órgano, porque si no pasa por allí, entonces aparecen síntomas como el órgano fantasma, cuando dice tenerlo sin tener. Exactamente. Habíamos hablado también anteriormente sobre Erickson y su experiencia trabajando con las comunidades indígenas y de cómo para ciertas comunidades el proceso de perder significa claramente ganar. Así como la fiesta de los 15, pero esa es un poco más romántica de nuestra cultura, pero en algunos grupos indígenas como ellos o quienes conocen los Amish, por ejemplo, a los adolescentes los envían sin ninguna dotación de agua, comida, en el caso de los grupos indígenas con los que trabajó Erickson, y los envían al campo, al bosque, para que se pierdan adentro y busquen la manera de sobrevivir por sus propios medios, en el caso de los Amish, que los hacen y los lanzan a la vida de la realidad. Esto, por supuesto, implica una pérdida, y una pérdida que te puede desestructurar porque te deja sin todo tu arraigo de comida, agua, la familia, tu comunidad, etcétera, y los mandan casi que a la muerte, literalmente, porque si un adolescente se mete en el bosque y no sabe cómo sobrevivir, se va a morir. Esto
Esto para mí es como si fuera una segunda nacimiento, es como un segundo nacimiento, un segundo proceso de, ok, te vas a enfrentar con una nueva etapa de tu vida y para eso es necesario que te enfrentes a la muerte. Por supuesto, muchas personas lo saben, si los adolescentes en este tipo de culturas superan la prueba y regresan ya viéndolos, la comunidad, como si fueran un héroe, porque lograron superar la prueba, o sea, pasaron a la siguiente etapa de desarrollo de sus vidas. Y esto lo comento un poco para introducir el tema de los rituales, Dari, porque hay una pregunta que es, ¿sí ayudan los rituales en el proceso de duelo? Tú decías que sí ayuda, pero explícanos un poquito más profundamente con respecto a esto. A ver, el funeral en sí mismo es un ritual. Yo les planteaba de que el funeral es un rito que oficializa la realidad de la muerte y que el funeral como ritual comienza a hacer el trabajo de duelo, es decir, que es importante porque tiene un efecto en el psiquismo de los seres humanos. Voy a hablar de 4 efectos que tiene. El funeral es un ritual de despedida y en este sentido entonces hablamos de cierre. Se está cerrando un círculo. Consolida la realidad de la pérdida. Yo les hablé de que era un baño de realidad, porque en la primera fase hay una editación de eso. Y cuando les hablo de que consolida la realidad de la pérdida, es el enfrentarse a esa pérdida. O sea, es un hecho que está muerto y es irreversible. Los rituales son tradiciones que se vienen practicando de generación en generación, y desde las culturas más modernas hasta las culturas ancestrales han realizado rituales fúnebres y han homenajeado a sus muertos. En ese sentido, cuando se realizan los rituales fúnebres, son rituales que crean comunidad, porque alrededor de los rituales fúnebres, alrededor del entierro, se facilitan expresiones de apoyo, se facilitan expresiones afectivas, se facilitan expresiones de solidaridad con respecto a los otros. En ese sentido hay un reconocimiento a los otros como comunidad, se hace comunidad. Y por último, se cumple una función muy importante, y es la función de separar al muerto de los vivos. Y esta función de separar al muerto de los vivos se sella en el mismo momento en que como ritual se pone la lápida. Todo ello tiene un efecto en el psiquismo. Todo ello tiene un efecto en el psiquismo. Hubo rituales que ante la angustia que creó la pandemia, sobre todo cuando tuvimos el confinamiento más fuerte, el confinamiento de marzo. Durante el confinamiento de marzo, todos los que de alguna forma me han escuchado saben que yo digo que el confinamiento que se tuvo en España fue uno de los confinamientos más duros de Europa. Durante ese confinamiento también se crearon rituales, y se crearon rituales que intentaban paliar un poco la angustia y la incertidumbre que se estaba sintiendo en ese momento. Se crearon rituales que hicieron comunidad, porque es algo que con los medios económicos que estamos teniendo actualmente, con el neoliberalismo y con las redes sociales, ha desaparecido. O sea, las comunidades son ficticias, el hecho de crear comunidad son comunidades virtuales. En el libro que les mostré, Byung-Chul Han plantea que son comunidades sin comunidad. Entonces se creó comunidad cuando todos los días a las 8 de la noche la gente salía a sus balcones y en sus balcones la gente aplaudía. Es decir, eran actos
minutos que tenían una connotación simbólica y que en ese momento, aparte de crear comunidad, tenían un impacto en el psiquismo de cada uno. Efectivamente, no existe ninguna posibilidad de que alguien sienta vergüenza por hacer algún tipo de ritual en su intento de superar, de elaborar un proceso de duelo. Y lo digo porque hay una de las personas pues que me comenta aquí por el chat común de que tiene una fotografía de su madre fallecida hace 2 años y todavía le duele muchísimo y no quiere quitar los portarretratos y pues la acusan mucho por esto. No existe una regla de 3 que diga tú tienes que hacer esto de manera correcta para que tú puedas elaborar el duelo. El duelo, decíamos al comienzo y vuelvo y repito ahora, se elabora dependiendo de la calidad, la cualidad, las características intrínsecas de la relación entre un ser y el otro. O sea, esa relación de la persona que se pierde y el que queda vivo, eso nadie la conoce, solamente esas 2 personas vivieron esa relación. Entonces, el duelo se va a elaborar de manera paralela a lo que fue en vida la relación de esas 2 personas. El duelo busca resolver lo que no se resolvió en vida. El duelo busca resolver en mí mi propio temor y mis miedos y mis inseguridades. Entonces, lo que tú hagas o dejes de hacer para poder elaborar tu proceso de duelo por la persona que sea, eso es tu asunto, es algo privado. Y nadie tiene por qué juzgar eso en lo más mínimo. No sé, Dari, ¿qué opina? El tener fotografías ayuda. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos al inicio de los duelos es buscar las fotografías, es recordar las historias, es relatar esas historias, ponerle nombre a esas historias que cuentan las fotografías y rehacer los álbumes. Es importante eso para el proceso de duelo y como tú dijiste, eso es individual para cada uno. Si una madre muere y deja 5 hijos, cada hijo vive su duelo de una forma particular y habrá quien le da importancia a la fotografía de la madre y habrá quien le da importancia a otro tipo de cosas, porque cada hijo tuvo a su madre, es decir, es una madre, pero la madre se comportó de forma distinta con cada uno de los hijos y también cada hijo vivenció de forma distinta a esa madre, es decir, los 5 hijos no tuvieron la misma madre. Entonces hay culturas donde cuando la persona desaparece y fallece, hay culturas donde se dan un tiempo prudencial para sacar las cosas del armario, para deshacerse de las cosas del muerto, que eso es importante porque eso también implica un cierre, pero no hay un tiempo determinado para hacerlo. Hay culturas donde se puede hacer al día siguiente, porque consideran que entre más rápido se hagan, mejor elaborarán el duelo. Y hay culturas donde se dan un tiempo prudencial para sacar la ropa del armario del difunto y para recomponer nuevamente las cosas. De todas maneras, como tú dijiste, bien es cierto, cada quien, y lo hemos estado repitiendo, está haciendo resonancia esta noche, cada quien lleva el proceso de duelo de una manera singular, porque somos únicos y porque esa vivencia es una vivencia muy íntima, es una vivencia muy privada entre el doliente y la persona que falleció. Y algo que quiero decir, Dari, ya para ir cerrando el tema de hoy, es lo siguiente. Cuando
alguien te dice un comentario con respecto a cómo tú llevas tu proceso de duelo o cómo deberías llevar tu proceso de duelo, siempre y cuando no sea un profesional, por supuesto, idóneo, recuerden ustedes que la persona no te está atacando, tampoco es algo que no lo percibas como un ataque personal. Lo que ocurre es que la persona está dándote una explicación desde la cabeza, desde el racionamiento, desde el intelecto. Y cada vez que una persona va a un cementerio, cada vez que una persona observa a una persona mayor, cada vez que una persona empieza a escuchar que se murió aquí, que se murió allá, que se perdió acá, realmente todas estas experiencias le están recordando a la persona lo está enfrentando con la posibilidad de su propia muerte en un futuro. Y eso a nadie le gusta porque no estamos enseñados a eso. Entonces, cada vez que tú le hablas a una persona, amiga o a un familiar sobre un proceso de muerte, duelo, y la persona te dice algo que a ti como que no te gustó, recuerda siempre, no te lo tomes personal, recuerda que esa persona con tu comportamiento, con tu acto y con tu comentario le estás enfrentando a la realidad que esa persona tiene que elaborar sobre su propia muerte. Entonces eso a nadie le gusta y por eso reacciona desde el intelecto y no desde el corazón, desde los sentimientos. Y por eso dicen las cosas que dicen. Ahora es importante también aclarar que cuando aquí hablamos de rituales, hablamos de rituales culturalmente aceptados, hablamos de rituales como tradición y hablamos de rituales que implican una comunidad. Nosotros no estamos hablando de ritual como una individualidad, ni tampoco estamos hablando de los rituales como un elemento esotérico. No es eso a lo que nosotros hacemos referencia. También es importante aclarar que cada cultura tiene sus rituales funerarios. En el caso de México, por ejemplo, ellos tienen una relación muy estrecha con los fallecidos, entonces ellos le rinden homenaje en el propio cementerio con comida y como si el muerto estuviese haciendo presencia en esos momentos allí. Entonces es impensable, por ejemplo, que en un cementerio de Colombia se lleve comida o se lleven elementos para disfrutar con el muerto como si estuviese vivo. Entonces, en el imaginario de las culturas, los rituales se llevan de una u otra manera y dependen y son válidos en esos contextos culturales desde donde se desarrollan. Exactamente. Eso, gracias Dari por la aclaración, porque nosotros siempre hablamos desde la ciencia, desde la psicología, y nos enmarcamos en esa área de conocimiento, no solamente por ser psicólogos, sino porque además somos respetuosos del tema que tiene, pues, por supuesto, la influencia cultural dentro de cada comunidad. Incluso quiero decir algo, he escuchado y sé y conozco de grupos de amigos que no son familia sanguínea, pero son un grupo de amigos que han sido amigos por mucho tiempo. Y cuando una persona de ese grupo de amigos que ya conforman un grupo, una comunidad, una cultura, o sea, un sistema, hablando desde el punto de vista de teoría sistémica, ellos forman una unidad bien estrecha y ellos tienen sus rituales también, además del sepelio y el funeral y todo, generalmente tienen su propio ritual para despedir a la persona que ya no está. Y eso tiene que ver con la relación, con el simbolismo que manejó ese grupo específico de amigos. A ese tipo de rituales nos estamos refiriendo, a los rituales que vienen como una expresión simbólica y que son manifestaciones de la mente y que llevan una influencia cultural y que ayudan en el proceso de duelo. Recordemos que el muerto se velaba en casa y todos los rituales se hacían desde casa. Recordemos que se levantaba un altar, que en ese altar habían una serie de elementos simbólicos. Recordemos que duraba el altar 8 días y en otras culturas 9 días. Entonces en algunos lugares, por ejemplo del mismo país como Colombia, se celebran los 8 días, pero en otras ciudades se celebran los 9 días. Y luego el duelo traía consigo
pues determinada forma de vestimenta, o sea, el color negro o colores grises o colores morados que implicaban duelo. Sin embargo, como formas culturales de tradición, eso ha desaparecido. Con el sistema neoliberal ya se llevan los muertos a las funerarias y hemos instaurado la cremación. Hemos instaurado la cremación, donde es un funeral sin cadáver, y luego las familias se llevan las cenizas a sus casas y de alguna forma los ritos han variado. Durante la pandemia no pudimos hacer esos ritos, pero esos ritos son necesarios hacerlos. Esos ritos, hay familias que están esperando que las cifras de COVID bajen para hacer esos ritos que fueron postergados. Y cuando la familia haga esos ritos, la familia se va a sentir mejor. La familia va a sentir que han dado un último homenaje a sus seres queridos y que ese homenaje ha sido un homenaje digno de esa persona que ya no está. Así mismo es, Dari. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes, principalmente por la paciencia que nos tuvieron en el día de hoy debido a la situación pues, del internet, pero gracias por sus aportes, por sus comentarios. Darío, quedamos pendientes para seguir trabajando el duelo anticipado. Cómo prepararnos nosotros para un duelo. De eso tenemos mucho que trabajar y bueno, están todos cordialmente invitados para un nuevo Facebook Live. Prometemos que la próxima vez vamos a tener menos contratiempos Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su... Muchas gracias, Carolina, por invitarme. Gracias al público que nos está escuchando. Y espero que de alguna forma lo que aquí hemos conversado pues también sea facilitador de transitar por esos duelos de forma que podamos volver a catetizar otros objetos, como diría Freud. Sí. Y que podemos hablar de esas pérdidas sin sentir ya el dolor de las primeras fases de esas pérdidas. Lo importante es que el dolor cada vez va siendo diferente, se va transformando. Si el dolor se va transformando, entonces sabemos que vamos por un buen proceso. Pero cuando termina, eso solamente lo sabemos, lo sabrá el inconsciente nuestro, porque claro, realmente... ya otro conversatorio para hablar de los duelos patológicos y para hablar de la melancolía. Sí, eso es bueno. Yo pienso que la próxima vez vamos a hablar de los duelos patológicos, para que las personas basados en el conversatorio de hoy sepan la diferencia, porque hoy hemos hablado de lo normal. Vamos a hablar de cuando un duelo es normal, no de cuando un duelo es patológico, cuando ya hay implicaciones inconscientes relacionadas con el objeto que se perdió. Exacto. Que eso no sucede en un duelo normal. Normal. Bueno, un abrazo a todos, Darío. Saludos, bendiciones a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Fue un placer. La información. Hasta luego. La información de Darío, Dari, la vas a colocar en tu página, ¿cierto? Tu información, si en algún momento alguien quiere contactarte, te puede contactar a través de mi... Bueno, listo. Aparezco en Facebook como Darío José Arteta Alba y aparezco en Instagram como Darío Arteta, todo junto, Darío Arteta_SIC. Y también está en mi página, o sea que si alguien lo quiere conectar, pues lo puede contactar a través de mi página. Un abrazo a todos, que tengan buenas noches.